Hola familia Mascoriente, el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que es bastante compleja en nuestros gatos, se llama panleucopenia o mal llamada el parvovirus felino. Bienvenidos. Bueno familia, ¿por qué digo que es mal llamado el parvovirus felino? Resulta que la panleucopenia es causada por un virus de la familia Parvoviridae, o sea, es un primo lejano del parvovirus canino. Asimismo, resulta que presenta la misma sintomatología, un cuadro clínico muy similar, entonces por eso es que es llamado parvovirus felino, pero realmente la enfermedad propiamente para los felinos se llama panleucopenia. Entonces, como presentan ese cuadro clínico muy similar, y si te perdiste de pronto el videito de parvovirus canino, acá arriba te dejo el enlace para que no te pierdas nada y entiendas más de estas enfermedades. Vamos a encontrar unos signos clínicos muy similares, como por ejemplo la inapetencia, el decaimiento, vamos a ver que van a haber de pronto diarreas sanguinolentas, vómito, y una cosa muy peculiar y es que en los felinos se presentaría una ictericia. Ictericia es básicamente que las mucosas se vayan presentando de un color amarillento, mientras que en los caninos no se presenta eso en el parvovirus. Entonces esa es una de las grandes diferencias que podemos encontrar aquí. Entonces cuando empezamos a ver estos signos clínicos y de pronto vemos que nuestro gatico tiene fiebre, ya lo notamos un poco raro, ya lo podemos llevar al médico veterinario y allá en el consultorio van a hacer una prueba rápida para descartar esta enfermedad. Recordemos que esta prueba rápida, en una cuestión de 10 minutos vamos a tener un resultado siendo positivo o negativo, y también tenemos que tener presente que este tipo de diagnóstico tiene un margen de error, es pequeño pero igual tiene un margen de error. Sin embargo, también tenemos otra posibilidad que sería pues como para reconfirmar el tratamiento, o si de pronto vemos que los signos clínicos están ameritando realizar el PCR, entonces tomamos una muestra de sangre, lo enviamos al laboratorio, allá le hacen la prueba de PCR y esta sí es 100% pues verídica y eficaz, entonces ya podemos iniciar pues como el tratamiento como tal. Recordemos que al ser una enfermedad viral, no se considera un tratamiento específico para ella, sino que viene siendo un tratamiento de mantenimiento o sistemático. Estos tratamientos básicamente lo que van a hacer es mantener al paciente. Por ejemplo, si tiene vómito, entonces se aplican medicamentos para el vómito. Se aplican de pronto antibióticos para evitar que haya alguna infección secundaria por bacterias y así sucesivamente. Recordemos que al igual que el parvovirus, la panleucopenia básicamente lo que va a llevar es a una deshidratación de nuestro paciente por el vómito, por la diarrea y por la inapetencia. Entonces lo más sustancial del tratamiento es que mantengamos siempre en hidratación, debido a que la hidratación es la que realmente va a llevar a la muerte de nuestro minino. Entonces, ¿cómo se da la transmisión de esta enfermedad? Realmente nuestra mascota debe entrar en contacto con el popó de algún otro gato que esté infectado. Entonces la vía principal es oronasal u orofecal. ¿Esto qué quiere decir? Que entra en contacto las vías respiratorias o que entran en contacto las vías digestivas directamente por la boca. Esta es la forma más fácil de que nuestras mascotas adquieran esta enfermedad. Bueno, pero es súper importante cómo prevenirlo. Entonces, la prevención principal básicamente va a ser la vacunación. Recordemos que la vacunación es nuestra mayor ayuda y nuestro mayor aliado en el momento en que nuestras mascotas entran en contacto con estos tipos de virus. Recordemos que la vacuna no la va a cubrir al 100%, o sea, no es
no es que digamos que ya nuestro gatico no le va a dar panleucopenia, pero sí lo que va a hacer la vacuna es que si llega a entrar en contacto y llega a entrar una infestación de este virus directamente a nuestro gato, va a disminuir mucho la sintomatología y va a disminuir su tasa de mortalidad. Entonces nuestro gatico en hospitalización puede salir mucho más fácil de ese cuadro clínico así no tuviera ninguna vacuna. También otro método de prevenir, y es fundamental, si ya tenemos gaticos en la casa y vamos a llevar un nuevo miembro, es importante que dispongamos de un cuarto en la casa donde va a ser el periodo de cuarentena de esta nueva mascotica, y lo ideal sería tenerlo unos 15 días y visualizar si de pronto presenta alguna anomalía, si está comiendo bien, si defeca bien, si no presenta vómitos, para que ya luego lo entremos en contacto con nuestros otros gatos. Esta sería la forma más fácil de prevenir que ingrese este tipo de enfermedades a nuestro hogar. Y bueno, familia, esto es todo sobre la panleucopenia felina. Te invito a que le des suscribirte y que le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de este nuevo contenido. Recuerda que te vamos a estar subiendo más videos sobre gatos. Para ti que tienes gato o que formas una familia gatuna, estés bien informado sobre qué es lo que debes de hacer y qué enfermedades se le pueden presentar. Si tienes alguna duda, déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios, y recuerda que más que mascotas son familia.